¿Por qué queremos crear un órgano legislativo de alto rendimiento? ¿Qué nos da? ¿Por qué nos debe interesar el tema ese? Y al final del día es por varias razones. Una es la confección de la política pública. Queremos estar, bueno, ellos, y queremos que establezcan oficinas gubernamentales correctamente, porque realmente al final del día, cómo ellos las confeccionan, cómo las arman, Ujú. el ejecutivo es el que al final la va a popular, pero cómo se arman, cómo se estructuran, cuáles son sus autoridades, qué deben hacer, tiene un impacto enorme sobre la vida diaria de cada panameño. Después tienen que definir ellos las actividades públicas. En pocas palabras, tienen que crear normas que responden a las necesidades de cada ciudadano. Pero eso tiene... Donde hablamos de temas importantes que tienen que ver con la construcción social desde el punto de vista constitucional. Eso basado en el libro de su autoría, Estructuras para crear justicia, Vanguardias del diseño constitucional, que pone a disposición del público en general con un sencillo lenguaje todo lo referente a el porqué de las constituciones, tomando como referencia las constituciones de los estados de Estados Unidos y en Latinoamérica, teniendo como referencial a la nuestra aquí en Panamá. Arquitecto, escritor y analista. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Magdiel. Qué gusto estar una vez más con ustedes. Un gusto que nos acompañes en un miércoles más hablando de este tema que semana a semana traemos acá para tratar de presentar una visión que parece muy técnica, que parece muy de nicho, o sea, refiriéndonos principalmente a el tema constitucional que mayormente cuando hablamos de medios de comunicación, incluso a través de redes, parece solamente estar enfocado en un grupo muy específico que la entiende, la comprende, y que creo que es lo natural, no está mal. Sin embargo, a todos nos compete el tema constitucional, porque es una herramienta que rige básicamente la composición política y al final todos somos parte de una sociedad que para bien o para mal depende de cómo estén establecidas las reglas del juego. Y si quiero agregar algo, sería a lo que acabas de decir, es que también es importante por todo lo que tú has dicho y porque al conocer qué es lo que no funciona y qué es lo que funcionaría, entonces nos ponemos en una posición para presionar o para pedir lo que se necesita modificar, cambiar, mejorar. Y si no nos interesamos en estos temas, si nadie se educa sobre estos temas, al final van a poder hacer lo que quieran, que va a ser más de lo mismo. Así que es un tema que todos tenemos que tomar en serio y invertirle un poquito de tiempo para Esto, poder entonces asegurarnos que se haga un mejor trabajo en el futuro. y estoy de acuerdo porque desde hace mucho tiempo se ha venido diciendo que se necesita cambios en la Constitución, se han venido promoviendo a través de movimientos. Ahora estamos en una etapa que bueno, arrancó con fuerza el año de la alfabetización constitucional. No obstante, tú acabaste de decir algo bien importante, porque mientras que el debate se ha centrado, para mi concepto, puedo estar errado, pero así es como lo veo, no sé si tú lo ves igual, en la necesidad de cambiar la Constitución cuando se trata de poner este tema sobre la mesa. Pero la pregunta es válida, no obstante, termina siendo en que si necesitamos sí o no. Y luego viene la siguiente pregunta, que es la que más he escuchado, qué mecanismo, qué método se utiliza para cambiar, si a través de una constituyente, a través de una originaria, a través de reformas, bueno, los debates que Y escuchamos nos siempre quedamos ahí y nos y quedamos no ahí. llegamos al mero, que es qué Exactamente. necesitamos cambiar y por qué. Y aquí es donde entramos y no solamente decir, bueno, vamos a cambiar esto porque si cambiamos esto obtenemos esto, no, sino una forma de presentarlo de manera holística, o sea, una forma más integral, cosa que podamos entender por qué nos debe interesar, como tú decías antes, y dos, si tratamos esto, no es que vamos a inventar la rueda, o sea, es como la tecnología, o sea, no es que yo ahora quiero hacer un vehículo y yo voy a sentarme a estudiar cómo crear, no, o sea, yo voy y ya la fórmula, la forma, el mecanismo está.
no es que me voy a inventar ahora de cero. Se puede, por supuesto que sí. Pero la idea es tomar, como tú lo has dicho antes, una tecnología que ya ha funcionado en otras partes y ver cómo integrarla y si realmente se adapta a las necesidades de nuestro país particularmente, porque estamos tratando de ver cómo estas ideas que tú planteas a través del estudio que tú has hecho durante muchos años en materia constitucional, presentando esa otra alternativa, ¿no? Para poder comparar nuestras constituciones y decir, esto es lo que ha funcionado allí y esto es lo que podría funcionar acá, es lo que traemos. Y Miguel, para entrar en materia, porque me gustó que me decías, vamos a hablar un poco de lo que habíamos dejado pendiente y ya hemos hablado de muchas cosas en los programas anteriores, así que invito a las personas a que puedan ir a YouTube, a nuestro canal en Radio Ancon, se van a YouTube y ahí buscan los programas anteriores, que les invito a que los vean y comenten también los mismos. Y nos quedamos todavía en la Asamblea Nacional. Creo que es un tema muy importante porque aquí es básicamente en donde se concentra, digamos, la columna vertebral, ¿no? Sí, y la pregunta que acabas de decir en pocas palabras es, ¿por qué queremos crear un órgano legislativo de alto rendimiento? ¿Qué nos da? ¿Por qué nos debe interesar el tema ese? Al final del día es por varias razones. Una es la confección de la política pública. Queremos estar, bueno, ellos, y queremos que establezcan oficinas gubernamentales correctamente, porque realmente al final del día, cómo ellos las confeccionan, cómo las arman, Ujú. el Ejecutivo es el que al final la va a popular, pero cómo se arman, cómo se estructuran, cuáles son sus autoridades, qué deben hacer, tiene un impacto enorme sobre la vida diaria de cada panameño. Después tienen que definir ellos las actividades públicas. En pocas palabras, tienen que crear normas que responden a las necesidades de cada ciudadano. Pero eso es bien profundo, va desde lo criminal a lo civil, de las políticas económicas, políticas sociales. Si tú tienes buenas políticas, hacen diferencia enorme sobre la calidad de vida de los ciudadanos. Así que es muy importante. Y también, bueno, tienen que establecer los programas que proveen servicios y recursos a la comunidad. Y bueno, y también tienen que ver los ingresos y las consignaciones del dinero público, que no es cosa pequeña. ¿De dónde tú sacas el dinero? ¿A quién se lo das? Tiene impacto grande sobre la economía y sobre la eficacia del gobierno y al final de nuestra economía nacional. No solamente eso, pero tienen que, supuestamente, que no lo hacen en Panamá, hacer supervisar los otros órganos, le dicen supervisión legislativa. Tienen que Ujú. revisar que las comisiones legislativas, que las normas que ellos han creado realmente estén funcionando de manera correcta, cómo se están aplicando, qué hay que cambiar, hay que hacer auditorías ex post, después que que el Ejecutivo actúa, ¿qué está haciendo con nuestro dinero? ¿Lo está invirtiendo de manera correcta? Ujú. Y si no, pues entonces tiene que hacer juicios políticos o cambiar la ley, o es muy importante. Y final, tiene que aceptar la información del electorado. Ellos tienen que reflejar lo que la ciudadanía en general desea. Y en ese aspecto, bueno, ¿cómo van a reflejar? Consiguen información al electorado, pero ¿cómo la reflejan? ¿Como un delegado o como un fideicomiso? Ellos toman decisiones separados de lo que el pueblo está pidiendo. A veces eso es necesario, porque lo que el pueblo cree no necesariamente es la realidad. Así que tiene que ser como un fideicomiso. Vamos a ver qué es lo que realmente va a hacer que lleguemos a la meta de lo que el pueblo quiere. Pero a veces tienen que actuar como un delegado. Bueno, en esta decisión, el pueblo quiere esto, simplemente vamos a reflejar sus quereres. Así que son varias herramientas que al final del día hacen que las personas vivan mejor o peor en el país. Está una parte enorme del peso de qué tan bien nos va como sociedad está en el legislativo, pero obviamente uno ve las acciones finales del ejecutivo y ahí es donde entonces se va la atención de cada uno de nosotros que estamos viendo el proceder del gobierno, pero realmente nace del legislativo. Y si tenemos un legislativo con alto rendimiento, al final de 10, 20 años veríamos una diferencia enorme en nuestras vidas. Y ahí lo vemos, por ejemplo, en sociedades como Alemania o Missouri, que Alemania es el país más rico, grande de Ujú. Europa,
y Missouri es el más pobre de Estados Unidos, el estado más pobre de Estados Unidos, y el estado más pobre de Estados Unidos es más rico por persona que Alemania. Y ahí se ve, es por las decisiones que toman, que tienen un legislativo de extremado alto rendimiento. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de ellos para aplicar en Panamá? Claro, y todo nace desde la base de una estructura firme que permita que esta eficiencia se dé. O sea, procurar, promover la eficiencia, que es justo la que tú decías hace un momento, es uno de los temas más importantes y fundamentales al momento de efectuar cualquier tipo de plan, de mirar qué implementar. Porque muchos nos concentramos más bien, Miguel, y no sé si tú lo ves igual que yo, en el cómo, que no está mal, pero lo más importante no es necesariamente el cómo. Obviamente el cómo sí es importante, pero no es lo más importante, sino el qué, o sea, el resultado que se va a obtener después. Y bueno, El, y a eso le agregaría yo es los incentivos antes de el cómo y el qué. Cómo tú incentivas a las personas votando, Ujú. incentivas a aquel que gana el cargo, cómo los incentivas para que actúen de una u otra manera. Y en ello comienzas a armar, em, no sé, la máquina que produce algo, y ese es el qué y el cómo. Así que necesitamos pensar en esa parte, que es la que muy poco se habla, porque no es la parte en general que se siente como sexy. Y no solamente eso, hay Ajá. que conocer mucho más del tema para realmente poder hablar de él. Y bueno, y por eso estamos aquí. Hablemos un poco de la experiencia. ¿Cómo empezamos a entender aquellas cosas que sí funcionan? Y mira, casualmente, ahorita el tema de la asamblea quizás es hasta pertinente, viendo todo lo que está pasando. Y no se trata solamente de llegar y criticar y decir, no, que y eso es esto y es lo otro, que están emplanillados aquí o están... O sea, vamos, eh, en, distintamente de lo que esté pasando, y lo hemos dicho antes, lo más importante es enfocarse en cómo está estructurado y por qué la forma en la que está estructurado actualmente ha permitido que se den irregularidades. Entonces, en lugar de señalar o apuntar hacia, sí, que ahí eso está lleno de, usted póngale el calificativo que desee. Pero más allá de eso, eh, si nos ponemos a señalar y decir que la culpa es por quienes están allí, Ujú. dígale la institución que sea, nunca vamos a solucionar nada. Sí, pareciera que la solución entonces es simplemente cambiar a No, aquellos por otros Pero, y pero, bueno, en pero eso no es entonces suficiente. cambiamos la asamblea y todavía no se ha visto el cambio prometido que cualquiera hubiera esperado. O sea, a lo que vamos con esto, y Miguel, yo creo que tú piensas igual que yo en ese sentido, es que no se trata de llegar y señalar que necesitamos cambios partiendo desde la premisa de que son las personas las que terminan cambiando. No, porque tendríamos que cambiar a todos y nadie tiene certeza de que efectivamente lo que tú has dicho en campaña lo vas a hacer cuando estás allí. O sea, yo creo que nosotros tenemos que ser mucho más pragmáticos y más conscientes y más realistas con la situación. Puede que haya personas que tengan todo el interés, que tengan toda la buena intención, que tengan un nombre prístino y una actuación también inmaculada, básicamente, pero no pueden cambiar el status quo porque sencillamente está así estructurado. Por eso es que, como Y, tú decías hace un y, momento, por eso hablamos de las ideas que tú presentas en cómo cambiar la estructura para que indistintamente quien está allí tenga que seguir las reglas que propicien la eficiencia de la administración pública. y para poner lo que acabas de decir de otra manera es, nadie se pone la soga a su propio cuello. Y Nadie si lo va a hacerlo hacer. bien requiere que tú te pongas la soga a tu propio cuello, entonces no se va a hacer bien, porque es algo que las personas no hacen. Sea no Cristo o un ángel, pero ¿cuántos de esos hay entre nosotros los humanos que caminamos la tierra? Traje dos artículos de constituciones estatales de los Estados Unidos que hablan sobre cómo se soluciona el problema que ahora mismo estamos viendo en la Asamblea Nacional sobre
los empleados que ella tiene. Pero voy a dejar leerlos al final, porque para realmente llegar a entenderlos, tenemos que hablar un poquito más de esto, la base, para entonces, una vez cuando llegamos allá, realmente entender con gusto el por qué funcionan. Porque no es decirles que lo hagan bien, es algo que nunca les dice cómo deben actuar, pero nos ponen en cierta posición a los legisladores que les conviene hacerlo bien. Y eso entonces es una solución real, que es a lo que estamos aludiendo con esta introducción. Ujú. Pero entonces, ¿qué necesitamos para crear un órgano legislativo de alto rendimiento? Y hemos hablado sobre un número de estas cosas en los dos últimos, eh, las dos últimas veces que estuvimos en el aire, pero vale la pena recapitular un poquito sobre ellas e introducir otras. Una es que los representantes sean centristas, es decir, moderados, no extremistas, sea en el clientelismo, en sus ideas políticas, económicas. Queremos personas que en general estén moderadas en su forma de ver, que se basen en el conocimiento general escolástico de la economía o de problemas sociales, cómo se solucionan. En general, si tienes a extremistas, no solamente no tienden a funcionar sus soluciones, porque están en los extremos y no están basados en el conocimiento escolástico de la materia que sea, pero entonces terminamos yendo de un extremo al otro. Este no funcionó, vamos al extremo opuesto. Y ahí entonces vemos en las sociedades que eso ocurre, que malas políticas, pero ¿qué en la estructura puede Ujú. hacer asegurar que sean centristas? Esa es la parte interesante. Bueno, podemos querer a personas centristas, pero ¿cómo aseguramos que los representantes terminen siendo centristas? Ya hablamos sobre las primarias abiertas, no cerradas como tenemos en Panamá. Ello asegura que muchas más personas puedan participar en las primarias de cualquier partido, no solamente los miembros del partido, que sí son los que postulan a las personas, tienen que ser un partidario, pero para poder ganar las primarias, cualquier persona puede votar, pero cualquier ciudadano solamente en la primaria de un partido. Y eso entonces lleva a la media de a quienes participan más hacia el Ujú. centro, y eso ayuda mucho. La otra es el sistema de bueno, se me enredó la lengua, pluralidad en las elecciones. En pocas palabras, que el elector tiene un voto para cada cargo. No eso de medio cociente, que tú estás votando realmente por el partido y no por una persona. Número uno, votas por la persona. Así que la persona tiene que moderarse si Ujú. quiere ganar. Y es el que gana el mayor número, es la persona que gana. Matemáticamente, eso ayuda a que el que quiera ganar tenga que sacar el mayor número del voto. Así que crea dos cosas. Uno, si tú quieres ganar el mayor número de votos, tienes que asociarte con la mayor porcentaje de personas. Así que hace que los partidos o las personas que los apoyan se congreguen en un número muy pequeño de partidos. Así que ya hay una menor división y tras eso todos corren hacia el centro, hacia lo centrista, para maximizar la probabilidad de que mayor número de personas voten por ellos y poder ganar. Esto entonces favorece a aquellos que son centristas. Es muy importante. El otro es, que no hemos hablado de esto, el límite de donaciones. Si las donaciones lo limitas, pero realmente limitado, no como en Panamá que son 20 no sé cuántos mil dólares. Si son 20.000 dólares lo que una persona puede donar, no necesitas las donaciones de 100 dólares, 50 dólares de un amplio número de personas. Ujú. Nada más necesitas unas cuantas personas que te den 20.000. Así que entonces no gravitas hacia el centro de la sociedad, sino a un extremo, y este extremo en este ejemplo es simplemente las opiniones y las necesidades y los quereres de aquellos adinerados en la sociedad. Y bueno, termina, no importa qué digan en las campañas, al final del día terminan reflejando los intereses de ese grupúsculo de personas que facilitan poder tener dinero en las campañas. Eso no funciona. Y la idea de que el gobierno dé el dinero tampoco funciona si comienzas a hacer la matemática. La mejor es donaciones pequeñas. Un máximo normalmente es el 5% del Producto Bruto por persona de la población para las campañas nacionales. Por ejemplo, el legislador sería el 5% como 800 dólares en Panamá, el máximo, y para los locales el 2.5% como 400 dólares en Panamá. Eso asegura que ellos necesiten
dinero, donaciones pequeñas de un amplio Ujú. porcentaje de la población. Y por ello entonces necesitan hacerlos felices. Eso hace que reflejen al día que están haciendo las leyes los quereres, las necesidades del pueblo en general, algo que no vemos en Panamá, en gran parte por esta razón. Y bueno, y la última es la formación de las circunscripciones electorales, que podemos entrar más o otro día en ello, pero es Ujú. asegurarse que no sean los políticos los que hacen las circunscripciones electorales, porque entonces se protege y terminan ciertos legisladores que siempre ganan porque las organizan de manera tal que no pueden perder. Siempre su Claro, partido gana por nadie, 50. nadie va a tirarse un na- tiro al pie. Nadie va, Exactamente, ahora, nadie quiere competencia. Así que ese es exactamente. un Y aspecto. por más buena gana que uno pueda tener, siempre existe el recelo, que si yo juego de tal manera, pero mi contrincante no, entonces yo no puedo dejar que mi contrincante gane. Entonces, Así es. Game Theory, que tú has mencionado antes, acá, Miguel, pero tengo que irme a cambio comercial. Si te parece, después del cambio, entramos un poco en esos aspectos que mencionabas y también en los artículos que nos ibas a leer para empezar a hacer esa comparación, ¿no? Y cómo de repente esas ideas nos pueden ayudar a tener un mejor panorama. Y a ver, a veces sencillamente buscar otra forma que sí funciona. No tiene que ser siempre lo que hayamos hecho antes. Por ahí decían que si hacemos siempre las mismas cosas vamos a tener los mismos resultados. A lo mejor pensando diferente puede ser que obtengamos los resultados que tanto queremos. Así que si te parece nos vamos a cambio y ya regresamos. Y desde Houston, Texas, donde también pueden escucharnos y vernos en radioencom.com, nos acompaña el arquitecto Miguel Arroz, es autor de Estructuras para crear justicia, vanguardias del diseño constitucional, y hablamos sobre materia de constitución, pero entendiendo el por qué y para qué. Y hablábamos antes, en la primera parte, un poco del órgano legislativo, propiciar la eficiencia en un órgano tan esencial para el funcionamiento del Estado es uno de los temas que deberíamos tratar con mayor frecuencia, cosa que pues no se hace. Quizás se ha vuelto vicioso, ¿no? El tema de la política en torno a la actuación de los personajes políticos, más allá de los resultados que nosotros quisiéramos como sociedad y cómo solucionarlos, pero desde la raíz. Y justo por eso hablamos de estos temas. Ahora sí, Miguel, nos comentabas que había unos artículos que querías compartir con nosotros de algunas Bueno, constituciones que presentan. Ajá, cuéntanos. y ahí es donde entramos en la parte de alto rendimiento de eliminar los conflictos de intereses adentro del órgano legislativo. Y son varios. Antes de entrar a el detalle que queremos hablar hoy es hablar de la importancia de dividir el poder legislativo. En Panamá no está dividido. En Estados Unidos lo dividen mínimo entre 5 entidades distintas. Y mínimo, algunas las dividen más para eliminar conflictos de intereses que si no llevan a un legislativo que tiene bajo rendimiento, Mm. está lleno de personas actuando por sus propios intereses que van en contra del interés común. Se dividen la Asamblea Nacional, que está dividida entre senadores y diputados, para asegurar, por ejemplo, que los intereses locales y nacionales sean reflejados también, hayan personas que actúen más como fideicomiso, otros más como delegado, y bueno, y al final del día entonces tienen que transigir cuando van a pasar una ley, estos dos grupos, y asegura que entonces las normas que se pasan tiendan a beneficiar mucho más a todos, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo, no solamente lo local, sino también lo nacional. Es un aspecto muy importante. El otro es la comisión de delimitación que estábamos hablando en antes de quién crea las circunscripciones electorales. No pueden ser ellos, porque si son los mismos diputados, van a repetir para siempre, los mismos partidos van a ganar, hacen todo tipo de chanchullo, no pueden ser ellos. Está la comisión de sueldos para funcionarios nacionales. Si ellos mismos se ponen el sueldo propio, bueno, ocurre lo que ocurre en Panamá, que no pagan para la entrada de carros, Ujú. tienen 1 millón de diferentes beneficios que no se merecen y tras eso están ganando más que cualquier panameño por hacer poco Ahora si, trabajo. si yo entro y digo yo no lo voy a usar y veo que todo el mundo lo está usando
y que no soy capaz de cambiar, porque Ujú. como tú le decías hace un momento, o sea, nadie se pone la soga al cuello y si me toca ya, pues no puedo hacer el cambio. Yo puedo adoptar dos posturas, o mantenerme firme, pero eso no va a pasar con todos. Al final va a ser Exactamente. un Una representante, minoría que sí, lo hace bien sí, y y va a no ser podemos... Ujú. exactamente, pero lo que voy es que va a ser unos representantes, que como tú lo has dicho, una minoría de la sociedad que, decente, que quiere que las cosas vayan bien, pero los cambios no se van a notar. Sencillamente la conciencia va a demandar que el resto se comporte de cierto modo que no lo hará. Entonces, aquí es donde tenemos que cambiar un poco el chip y no decir, sí, lo que tenemos que hacer es elegir pura gente que se comporta bien. Y bueno, y ahí está la diferencia entre dividir el poder y separar el poder. No es solamente dividir el poder, que era una comisión de sueldos que está populada por legisladores, o sea, no serviría de nada. O que ellos los nombren, tampoco serviría de nada. Y no solamente eso, los Estados Unidos, otro día podemos entrar en cómo se organizan estas comisiones, pero lo que ellas deciden van al voto popular. Y ahí entonces es el pueblo el que decide, vamos a subirle el sueldo, cómo le vamos a remunerar su trabajo. Al final, lo que ellos proponen, el pueblo dice sí o no. Bien interesante cómo lo hacen los estados de Estados Unidos. Pero ¿por qué han llegado a este punto? Porque siempre hacían chanchullos en los Estados Unidos, en el estado de Estados Unidos con la remuneración de los legisladores. Cuando tenían el poder, pues bueno, si yo digo, ¿cuánto voy a ganar? Pues denme en todo. Y la última es la Comisión de Reglas y Conducta Pública, porque los legisladores nunca van a hacer buenas reglas de conducta pública para los funcionarios públicos para que se apliquen a ellos mismos. Es una realidad y siempre han hecho, había sido una porquería en todos los estados donde no han creado estas comisiones. Y por eso yo creo que casi todos, uno o dos, no tienen estas comisiones de reglas de conducta pública, porque los legisladores nunca se van a poner la soga al cuello. Así que han tenido que separar esa parte de la legislación de los legisladores. Es bien interesante. Ese es un aspecto. El otro son los procedimientos legislativos básicos para asegurarnos que las leyes, los proyectos de ley, eh, sean, se adopten de una manera correcta. ¿Tú cómo eliminas los conflictos de intereses? Muchos de estos los conocemos, pero quienes pueden proponer las leyes es un tema. Que pase 3 debates en días diferentes, eso lo tenemos en Panamá, para que vaya un poco más lento, darle oportunidad al pueblo. Otra es que se requiere que cada proyecto de ley abarque solamente un tema. Ya hemos visto eso que le dicen en maíz, o no me acuerdo cómo le dicen en Panamá, que ponen el pocotón de diferentes leyes adentro de un paquete y nadie sabe lo que está pasando, siempre hay partes más oscuras y cuando Ujú. al final pasan la ley, ahí el pueblo está sorprendido. Y que el título refleje ese único tema que debe llevar la ley. Muy importante eso. Así que tú ves el título y ya sabes de qué se trata la ley, porque si no te hacen la trampa, que le ponen un título diferente al tema de la ley y las personas ni se interesan en el tema porque creen que es otro. Y bueno, y que se prohíba cambiar el propósito original de la ley, también es importante eso. Otro es garantizar un nivel mínimo de rendición de cuentas por parte de los legisladores, el requisito de mantener un diario oficial, por ejemplo, con información de quiénes están votando y cómo, entre otras cosas, requisito de celebrar sesiones abiertas al público, Panamá por suerte tenemos ese, la prohibición de exigir o comprometer a otros del mismo partido a votar de una manera u otra, eso se ve en Panamá, que eso está mal, porque entonces no están votando cada legislador como él piensa que es lo correcto, sino como el partido piensa que es lo correcto. Y Ujú. eso entonces lleva a malas leyes, porque entonces ya son los líderes del partido los que están decidiendo. Y la última, antes de entrar en el tema de estos artículos que quería hablar, es eh, el legislativo aún así tiene mucho poder de hacer leyes muy, muy malas, no equilibradas. Así que hay que recortar, hay que ponerle paredes a ese poder. Em, y entre ello, lo más importante es promulgar, que no puedan promulgar leyes locales ni especiales o hacérselo muy difícil, que tengan que ser leyes generales. En Panamá tenemos una jungla de leyes porque la mitad de las leyes son locales o especiales, que quiere decir eh, una ley en general aplica de manera, como dije, uniforme a todos en el territorio nacional.
y a todas las personas de la misma categoría. Y una ley local o especial es lo opuesto, pues, cuando solo se le aplica en un lugar determinado o a una categoría de personas determinadas. Y ahí vemos, por ejemplo, que los legisladores, las leyes sobre esto, cuando hacen corrupción y lo demás, se le aplica diferente a ellos. Eso es una locura. Eso no debería ser legal. Así que son diferentes artículos que limitan el poder. Y si ellos pasan una ley de este tipo, al final del día, bueno, el judicial lo podría marcar de inconstitucional y no sería, sería inconstitucional y bueno, y tendría que ser abrogada. Y la otra es muy importante de eliminar mucho del poder del legislativo, es que necesite el contralor refrendar las consignaciones. Todas las leyes Ujú. que hacen consignaciones tienen que pasar por el contralor. Y si la consignación no hay suficientes fondos disponibles o ingresos previstos en el futuro para pagar esa consignación, entonces no se puede convertir en ley. Y es una de las cosas que ayuda a que no haya déficits como en Panamá, que son una locura. Así que son todo este tipo de formas de pensar que van cambiando cómo actúan los legisladores. Ahora, hablemos un poco acerca de esas comparaciones, ¿no? Porque tú decías, hay diferencias y lo pones y lo has manifestado en el estudio que hiciste respecto a las, eh, digamos, esa contraposición entre las constituciones como la tenemos o la concibimos acá y las que se conciben en los distintos estados de Estados Unidos. Bueno, y ahí es un concepto totalmente de tú cómo solucionas los problemas. Digamos, el problema de la Asamblea Nacional, en el sistema típico latinoamericano de cómo tú creas una norma constitucional para solucionar el problema de empleados de la Asamblea Nacional, números grandes y todo lo demás, diría, la Asamblea Nacional deberá crear puestos de empleo solamente en base a el interés nacional y basado en sus necesidades y no más. Sería algo así, pero al final, cuando eso se aplica, bueno, es muy subjetivo. ¿Cuál es la necesidad nacional? ¿Qué es lo que necesita el mejor? Y al final hacen lo que le da la gana. Vamos a ver dos ejemplos de cómo lo hacen en los Estados Unidos, en Alabama. El artículo 4, sección 67. La legislatura prescribirá por ley el número, los deberes y la remuneración de los funcionarios y empleados de cada Cámara, y ningún pago se hará del Tesoro Nacional ni se autorizará de ningún modo a persona alguna, salvo a un funcionario o empleado en funciones elegido o nombrado de conformidad con la ley. ¿Qué quiere decir esto? Si ellos quieren tener em, empleados públicos del legislativo, tienen que pasar una ley que diga el número exacto. Así que se hace mucho más difícil porque ya es blanco y negro. Todos lo sabríamos. Así que es una forma de hacerlo más transparente, por ejemplo. Así que tienen que poner el número y su remuneración. Y si no está en la ley, no pueden entonces contratar a más personas. Así que tú cuando estás haciendo una ley para el futuro, bueno, tiendes a hacerla un poco más realística, que cada legislador podrá tener hasta 12 personas o 10 personas o 6 personas trabajando para él. Pero ya es algo que todos estamos viendo, se le aplicaría igual a todos los legisladores. Se va facilitando que la forma en que se estructura y funciona sea mucho mejor. Otra, que va con la anterior, esta es de Oklahoma. La legislatura no podrá aumentar el número ni los emolumentos de sus empleados, ni de los empleados de cualquiera de sus cámaras, salvo por ley general, la cual no entrará en vigor durante el periodo para el cual se dispuso dicho aumento. En otras palabras, si la Asamblea Nacional vigente quiere aumentar el número, no podría aumentarla hasta la próxima, en 4 años. Así que puede pasar la ley hoy, pero no aplicaría hasta la O siguiente. sea, que en otras palabras se las estaría rifando porque si no queda, entonces no se lleva, digamos, esa tajada.
Exactamente, y no solamente eso, si pasa que cada uno va a tener 100 personas, ninguna de esas personas va a ser reelegida, y lo sabrían, por eso nunca pasarían nunca propondrían o votaran por una ley así, si quieren tener un chance de poder ser reelegidos. Exactamente. Y está bueno, porque, a ver, me gustó el ejemplo, porque supongamos que, como están las cosas, si yo voy y propongo que hay un aumento, la avalancha de críticas que me van a llover es para que no me reelijan. Entonces nadie se atreve así de buenas a primeras a decir, bueno, que recientemente pasó con lo de el anteproyecto de amnistía. Y seguramente, pues, es una forma también de blindar digamos, el por qué habría que proponer un aumento. O sea, tendrías Sí. que propiciar primero que todo el entorno legislativo esté marchando de manera prístina y segundo, saber que estás bien con tus electores para poder justificarlo. Entonces, de Y facto, te obliga a que tengas que hacer las cosas bien si quieres proponer algo así. así es, y el clientelismo en general funciona a corto plazo. La idea de que yo voy a pasar una ley hoy para en años después beneficiarme de ella, no, personalmente no funciona. El clientelismo no funciona así. Así que nadie va a estar realmente presionando a los legisladores para que aumente a 100 cada empleado de cada legislador, porque esas personas tienen el puesto hoy. Así que no es la ruta para beneficiarse de ellos. Y para la siguiente asamblea, ya quién sabe quién va a estar en el poder. Así que no voy a ser yo el que me va a dar el cargo ese, el puesto ese. Así que ¿para qué voy a invertir mi esfuerzo en que en presionar si somos 70 legisladores, 71 legisladores, así que sería a 36 legisladores en Panamá para que pasen esta norma que quizás me va a beneficiar en 3 años de ahora, olvídalo, nadie se va a poner a hacer eso. Así que estás blindando, como tú bien decías, para que este tipo de incentivos desaparezca. Y por eso los tienen en los Estados Unidos. Y han desaparecido esos incentivos. Y a las O sea, legislaturas pero a ver, no es que prohíbes o restringes no lo los prohíbes. aumentos, porque no se hace, no se restringe, sencillamente dices, bueno, si tú lo quieres hacer, estos son los pasos. O sea, no es que no lo puedas hacer, pero tú sabes que no te conviene. Que es otra, Ujú. es una forma muy inteligente también de plantearlo. Es genial. Y bueno, y no solamente eso, pero han llegado a estos artículos no de la noche a la mañana. Han pasado 240 años ellos tratando todo tipo de soluciones y han terminado en la mejor para un humano que está pensando en su interés propio. Y no tenemos que inventarlas, nada más vemos qué es lo que funciona allá y va a funcionar en cada uno de los 50 estados, funciona perfectamente bien y cada uno de los 50 estados es extremadamente diferente en lo cultural, económico, son, hasta en los grupos que lo componen a cada estado. En Florida son muchos latinos, en Alabama son esto, o en Texas son alemanes, en Alabama son ingleses y afrodescendientes, pero no importa tú dónde estés o la cultura de la que tú vengas, funciona igual porque está diseñado para humanos interesados en su propio bienestar. Así que mientras que tengamos eso, que lo tenemos definitivamente en Panamá, van a funcionar. Y por eso es importante pensar de esta manera. No, y me gusta muchísimo el ejemplo que pones, porque al final también hay una parte importante en todo esto y es que debemos reconocer que es necesario que nosotros nos pongamos frenos y no pensar que nosotros podemos llegar a limitar, o sea, que podemos actuar de forma, la forma esperada no siempre llega como uno quiere, porque uno puede decir, yo en ese momento voy a actuar de la mejor manera y voy a ser transparente en todos los hechos y no, eso no pasa así. O sea, cuando... Y ese es uno de mis problemas con el discurso de los valores cívicos y morales. Bueno, ¿quién no quiere que haya valores cívicos y morales? Cada individuo debería actuar personalmente basado en los valores cívicos y morales, pero como sociedad no podemos basarnos en ellos para asegurar que otro se comporte. Quizás tú personalmente puedes tratar de esto, liderar tu vida basado en una filosofía que tenga a estos ideales como meta y todo lo demás, pero olvida lo que tú vas a hacer, que tú tienes esas metas, hacer que otro se comporte de esa manera, porque ni nosotros mismos podemos
eh, regirnos bajo los mandamientos de Cristo. Acá ahí estamos mintiendo, haciendo todo tipo de desastre personalmente. Olvidémonos que los demás van a ser estos buenos comunistas en la política panameña, en el sentido de que van a estar pensando en los otros y no en sí mismos. Van a estar pensando en sí mismos. Así que mientras que sí es importante el discurso de los valores cívicos y morales, si lo usamos como solución, nos va a llevar por mal camino, porque entonces nos lleva a ignorar la realidad que estas soluciones que las que estoy hablando funcionan y pregonar que actúen bien, pues no ha funcionado bien. Mira dónde estamos. ¿Y Bueno, cuántas personas tienen botellas en el legislativo? Que ellos dirán que no son botellas, pero para todos es claro que son botellas. bueno, y nos quedamos un poco en la parte, ¿no?, de entender, eh, pero hay que hablar, Miguel, sobre todo desde la experiencia. Creo que con eso me quedo hoy. De lo que sirve, de lo que no sirve, de lo que hoy, con los avances que estamos teniendo, obligan a que los sistemas parlamentarios sean mucho más efectivos. O sea, mira, y parece que, Bueno, legislativos, porque parlamento sí, se sí, puede malentender, sí, claro, legislativo. legislativo. Y mira, y te digo algo que quizás nosotros no, a veces no, quizás no lo interiorizamos tanto. Estamos en un periodo de revolución, literal, industrial, en donde el avanzar rápidamente en las leyes que nos van a permitir estar a tono con las necesidades actuales es primordial. Mientras que en varios países se está debatiendo algo tan importante como la regulación de la inteligencia artificial, de los criptoactivos y demás, todavía aquí estamos como... no sé si me hago entender, Miguel. Sí, que no están pensando los Nos legisladores lo que quedamos en deberían estar pensando. sí, en los mismos debates de toda la vida y no logramos como que avanzar un poquito más allá. O sea, y hay, para mí, hay leyes que se pueden perfectamente ver a nivel municipal. Ponte la clásica ley del Día Nacional de, no sé, tú nómbralo, de la pluma. O sea, Ujú. que no está mal, Sí. pero Es politiquería también, ¿no? sí, es que Hacer diferentes a eso grupos voy, felices, a eso voy. Y entonces, pero no la sociedad. claramente, porque si queremos propiciar el avance económico y tecnológico, necesitamos tener reglas y normas claras. Y ese tipo de cosas a veces ralentizan todo el proceso. Aparte de que, como tú lo explicabas hace 2 semanas, el contar con personal técnico cualificado que esté también anuente de cuáles son los cambios que hay económicos y tecnológicos es una prioridad, y que esto pues se desconecte de la parte de politiquería que tú mencionabas hace poco. Y a ese tema quiero agregar que pareciera que es que estas personas no están interesadas en el bien común. Y no puede ser que están súper interesadas en el bien común, pero o aquellos que votan por estos Ujú. em, políticos, antes de llegar a ser políticos, estaban tratando de ganar el apoyo de suficientes personas dentro de su partido para poder ser, ir a las elecciones generales y de ahí ser elegidos como diputados. Pasan un proceso relativamente largo y complejo. Ese proceso, ¿qué tipo de personas está creando o qué tipo eh, de acciones está creando que quien sale de ese proceso haga? Y obviamente no es lo que queremos, nosotros tenemos que ver el proceso. Ya es lo que estaba hablando al principio. Bueno, el sistema de primarias es un problema grande. Ese es el comienzo, pero el final del extremo opuesto es por qué hay tanto clientelismo en nuestro país. Bueno, el Ejecutivo puede poner y quitar a prácticamente todos los funcionarios y empleados públicos de a dedo. Los pone y los quita de a Y a los que no lo hace, los podría hacer. Mira, Así que termina siendo una pelea por
que me den un puesto, que me den una Bueno, facilitación, que me den un permiso. Así que la gente que está apoyando tiene un interés personal adverso al interés público. Tú tienes que comenzar a eliminar esos problemas para que entonces las mismas personas, cuando vayan a apoyar a un legislador, posible legislador en el futuro, no tengan en mente que me den un puesto o que, porque ahora mismo se lo pueden dar. Eliminar esa posibilidad, que no sea por dedazo, que sea una estructura separada del Ejecutivo, que tú tienes que ir por mérito, pasar exámenes, que los políticos no se puedan meter en eso, los tres mejores en nota, entonces vayan a los tres nombres con mejor nota, entonces sean los que el político o un funcionario abajo del político sea el ujú, que decida, pero comienza a las personas a actuar completamente diferente, porque entonces ya tú no te puedes beneficiar la, de la misma manera, que es la manera más fácil hoy mismo es el clientelismo. Ya sa- tiene que ser, bueno, que hagan políticas que me beneficien a mí y comienzas a cambiar el carácter de cómo las personas mm. actúan. Políticas en el sentido de políticas económicas, políticas sociales, políticas de ese tipo. Entonces, si son grupos, bueno, los ganaderos que querrán una política que los beneficie a ellos, pero no es un ganadero que quiere que le den a él el beneficio de que él sea el que le venda hamburguesas a los colegios públicos. Porque entonces, bueno, ya la matemática es completamente diferente a quién tú vas a apoyar cuando tú quieres que te den a ti eh, ¿cómo es que se dice? Ese, esa botella o ese contrato que cuando tú quieres que sea una política pública que beneficie, bueno, yo creo que deberíamos tener hamburguesas en los colegios públicos. Bueno, yo soy un ganadero, puede ser que me la den a mí o no, pero bueno, me interesa que esa sea la política pública, pero no es corrupción del mismo tipo. Ahora son intereses, y habrá intereses que dirán, no, yo creo que sean vegetales, hay otros que, y así se contrapesarán, y termina siendo mucho mejor, no perfecto, pero mucho mejor. Bueno, Miguel, se nos fue el tiempo en esta ocasión nuevamente y me quedé con muchísimas cosas ahí en el aire que seguro la próxima semana podemos seguir ahondando. Gracias una vez más por acompañarnos. Esto va a quedar, como mencionaba al principio de la entrevista, en YouTube para aquellos que quieran ir y comentar y hacer su... Mira, yo insto a que las personas comenten, o sea, que hablen, que vayan y compartan también con nosotros. Es un tema muy importante y tú bien lo decías. Es algo que a todos nos compete y que todos deberíamos conocer y por eso lo traemos cada semana, todos los miércoles a esta hora, aquí en Relax. Es una forma también distinta de mirar el aspecto constitucional que al final pues termina teniendo un impacto, una repercusión, su aplicación en nuestra vida cotidiana. Ahora sí, Miguel, bueno, tenemos que ir ahora sí porque hay compromisos con el cambio comercial, así que no sé si quieres decir algo más. No, era que compartan con sus amistades, con sus familias el tema, hablen sobre ello, que al final es bien importante tener estas conversaciones. Y el YouTube video también se lo pueden mandar a sus allegados que estén interesados en estos temas. Claro que sí. Bueno, nosotros nos vamos a nuestro primer, bueno, ya sería el segundo cambio y se fue la primera hora también aquí en Relax.